tengo una palabra del Señor para compartir muy hermosa, muy linda, que creo que va a ser de mucha bendición. No sabía qué título ponerme porque el pastor me exige poner un título y a veces le pongo título a los mensajes, a veces no, así que no sabía, pero al final nos decidimos con este título. Parece en principio muy ambicioso el título, ¿sí? Demasiado pretencioso, y hasta yo diría que raya un poco con el fanatismo religioso. Pero ustedes van a entender que después que entremos en el mensaje tiene un sentido esto de ser como Jesús. Pero claro, cuando lo decimos así, ser como Jesús, pará, se te va la mano, ¿quién va a ser como Jesús? Pero hay una razón bíblica para ser semejantes a Él, ¿sí? Así que yo estoy muy apasionado con esto, porque aparte ya se está enfatizando la madurez cristiana todo este tiempo. Hemos tenido mensajes muy lindos, incluso el del Día del Padre que trajo el evangelista Mario Tolosa, que si bien era apuntando al Padre, también tenía que ver mucho con la madurez, ¿no? Con la madurez cristiana. Así que yo estuve buscando y encontré unos versículos en Efesios que son maravillosos. Y antes de ir a esos versículos vamos a ir primero caminando por la palabra del Señor. Miren, hay situaciones de la vida que te hacen crecer de golpe. Y en algún sentido te hacen madurar. Son experiencias que, digamos que son experiencias que en parte nos cambian la vida, ¿sí? No sé si lo estoy diciendo bien, la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un hijo, la pérdida de un empleo, una crisis en el matrimonio, en fin, un montón de situaciones que pueden pasarnos en la vida, personales y familiares, que de alguna manera nos hacen crecer de golpe y nos hacen madurar, porque cambian nuestra vida. Yo a ustedes les comenté, no voy a volver sobre el tema, por ahí otros no escucharon, que yo en el año 81, por allí el 29 de mayo del 81 exactamente, le quitaron la vida a mi padre, siendo un hombre de 48 años, ¿sí? Mi mamá con 42, yo soy el mayor de 6 hermanos, y en ese momento yo tenía 23 años, mis hermanos que me siguen 22 y 20, ¿sí? Y las chicas, las nenas tenían 9, 3 y un añito la más bebita, ¿sí? Y 3 años, o sea que las dos últimas directamente no tienen recuerdos de papá. Ellas crecieron conociendo a mi mamá y viéndonos nosotros los hermanos mayores. Naturalmente que eso fue una experiencia tan traumática que no la voy a revivir ahora, pero lo que quiero decir que a los 23 años yo tuve como que un cambio en la vida tan fuerte que tuve que madurar, como que me hizo crecer de golpe. De golpe desaparece mi padre, mi referente. De golpe la familia queda como quebrada. Y aparte la manera traumática en que se dio el fallecimiento, que fue muy fuerte. Y yo creo que a todos nos sucede en alguna medida que tenemos experiencias en la vida. Sonia lo tuvo con su madre, que falleció tan jovencita a los 41 años, y ella tenía unos 17 años para ese entonces. Y todos tenemos experiencia, pero especialmente las pérdidas. Son cosas que nos marcan, pero hay otras cosas que nos marcan, nos golpean, nos hacen reflexionar, nos sacuden nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra economía, nos dan un nuevo rumbo en la vida, hacen que nuestra vida tome un nuevo rumbo, tenga un giro. Yo en ese momento, gracias a Dios, siempre tuve trabajo desde muy chiquito. Yo estaba trabajando en una empresa y ya ahora no trabajaba para mí y algo dejaba en la casa, sino que todo el fruto de mi trabajo era para la familia, para ayudar a mi mamá y a mi familia. Entonces se te cambia la vida, se te cambian muchas cosas. Y la madurez espiritual tiene conexión con la madurez que nos dan las experiencias de la vida. Por eso que los mayores, los que están más centrados en la vida, se dice que son más maduros, en un sentido, no maduros solamente en la edad, sino maduros por las experiencias, porque se aprende de los errores del pasado, uno saca lecciones y enseñanzas de las experiencias del pasado. Pero naturalmente no quiere decir que por la edad uno es más maduro espiritualmente que uno más joven.
Ya la madurez espiritual conlleva otras cosas. Alguien puede ser muy joven y puede tener una madurez espiritual mayor que alguien que es adulto o aún anciano, ¿sí? Porque ya cuando hablamos, si bien las experiencias de la vida se conectan con la madurez en Cristo y con la madurez espiritual, enriquecen esta madurez espiritual, tener un encuentro con Dios, conocer a Jesús y conocer la palabra ya nos da una nueva comprensión de la madurez espiritual, y esto incluye todo nuestro ser, ¿sí? Incluye todo nuestro ser, fundamentalmente el ámbito espiritual que afecta a todo el ser, porque podemos tener muchas experiencias en la vida que nos hacen madurar, pero cuando la madurez se da en el ámbito del espíritu, de lo espiritual, esto te afecta a todo el ser, afecta a tu alma, tu cuerpo, tu manera de ver la vida. En el Nuevo Testamento, hablando de esto de que Leandro me había pedido seguir con el énfasis en la madurez cristiana, yo estaba buscando y en el Nuevo Testamento tenemos abundante cantidad de información sobre la madurez cristiana. En los Evangelios, en el Sermón del Monte del Señor, las cartas de Pablo, las cartas generales, el libro de Hebreos y en especial la carta de Santiago. Yo estaba observando y estuve muy atento allí y estaba enfocando más por ese lado hasta que vi estos 4 versículos de Efesios que ahora les voy a mencionar. Pero la carta de Santiago en su conjunto es una carta que se dedica a hablar de la madurez cristiana. Ahora, yo estuve mirando en Efesios, ¿sí? Efesios 4. Todavía no voy a pedir a Griselda que no ponga la primera placa hasta que yo te avise, Gris. Pero miren, en Efesios, Pablo nos enseña, primero, que no lo vamos a ver en los versículos 11 y 12, dice que Cristo dio dones, ¿sí?, a la iglesia. Subió a los cielos y llevó cautiva la cautividad, dice, y dio dones a los hombres. Y dio apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, para perfeccionar a los santos, dice, para perfeccionar a los creyentes, para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dio dones a la iglesia y levantó pastores y maestros para que se perfeccionen los creyentes para la obra del ministerio, esto es, para servir a los demás, y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Para que crezcan también. No solo que puso a los pastores para ayudar a la iglesia a servir y para hacer la obra del ministerio, sino también para que se edifiquen y crezcan espiritualmente. ¿Sí? Así que nosotros tenemos a estos líderes, tenemos en Leandro y en Mari nuestros líderes espirituales que nos van a guiar. Ellos sirven dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, a la comunidad, pero también tienen un rol de enseñarnos, ¿sí?, a servir y a crecer, ¿sí? Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestros líderes, dice Hebreo capítulo 13, en el verso 7 y 17, miremos a nuestros pastores e imitemos su fe y sigamos su ejemplo y veamos y confirmemos si lo que enseñan está basado en la Biblia y no en la opinión humana, porque ese también es el rol nuestro de los creyentes, estar siempre velando para ver que la palabra es una palabra bíblica, una palabra centrada. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en el tema porque no quiero extender mi mensaje, y voy a hablar de 4 características de la madurez espiritual. 4 características de la madurez espiritual. Estas se encuentran en Efesios capítulo 4, versos 13 al 16. ¿Sí? Le voy a pedir a Gris que presente la primera placa, que es el verso 13, porque en cada versículo hay una enseñanza que quiero desarrollar. Y esto dice así. ¿Vieron cómo decía el versículo 11 y 12? ¿Se recuerdan lo que yo les dije? Que Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora escuchen lo que dice el 13. Ese proceso de edificar a la iglesia, ¿sí?, para la obra del ministerio y demás, que hacen los pastores, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos
tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, va a continuar este proceso toda la vida. Esto es lo maravilloso, que va a continuar este proceso toda la vida hasta que nosotros seamos maduros en el Señor y hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La medida de Cristo. Entonces, ¿cómo se mide entonces la madurez cristiana? ¿Se mide por una lista de cosas que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia? ¿Se mide por nuestro conocimiento de la Biblia? ¿Se mide por cuánto tiempo oramos y por cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la Biblia? No. Si bien todas esas cosas son muy espirituales, en realidad la medida de Cristo tiene que ver con cuánto nosotros nos asemejamos a Él. ¿Sí? Cuánto nos parecemos a Él en nuestra manera de vivir. Cuánto le obedecemos en toda nuestra vida. Claro, al decir ser como Jesús, como yo decía al comienzo, ser semejante a Jesús, hasta suena como demasiado, ¿no? Algo imposible. Hasta da la impresión, como dije, de cierto fanatismo, porque por lo que Jesús es y por todo lo que representa. Pensemos en el Jesús de los evangelios nomás. ¿Podremos hacer los milagros que hacía Jesús? ¿Podremos sanar a los enfermos como los sanaba el Señor? ¿Podremos enseñar como enseñaba Jesús? ¿Podremos expulsar demonios como Jesús los expulsaba? ¿Podremos detener la tormenta como Jesús la detuvo? ¿O caminar sobre el agua? ¿O multiplicar los panes y los peces? ¿O resucitar a Lázaro después de 4 días que estaba muerto? ¿Podremos nosotros pararnos frente a una tumba después de que una persona murió y al 4.º día llamarla que vuelva a la vida? Es decir, por eso digo que se puede malinterpretar esto de ser como Jesús, porque Jesús es único, es el Hijo de Dios, ¿sí? Es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, que vimos su gloria como el unigénito del Padre, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es casi imposible pensar de esa manera, pero Jesús dijo, mayores obras que las que yo hago ustedes harán, le dijo a los discípulos, a los apóstoles. Y yo me quedé pensando en esa frase, ¿sí? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, mayores obras que las que yo hago, ustedes harán? ¿Qué? ¿Sanaremos como Él sanaba? No creo que se refería a eso. Jesús se detenía, venía un ciego y le decía, recibe la vista, y el ciego veía. Y alguien estaba paralítico y lo levantaba. Y si bien suceden milagros a través de nuestro ministerio, nunca seremos como Él es en ese sentido, en las obras que Jesús hacía. Entonces me quedé pensando y digo, pero ¿qué se refería Jesús cuando dijo mayores obras? Se refería, entiendo, a que Él estaba limitado por un cuerpo al hacerse carne. Y su ministerio en 3 años se limitó a la Palestina de ese entonces. Se expandió en Galilea, en Capernaum, llegó a Jerusalén, a veces cruzó las fronteras y tocó a algunos gentiles, pero ahí. Pero él le decía a los apóstoles, mayores obras que las que yo hago ustedes harán, porque ustedes llenarán del evangelio todo. Y de hecho con los apóstoles se conquistó el imperio romano de aquel entonces. Y después de los apóstoles se extendió la obra misionera a todo el mundo. Por ese lado yo quiero entender, porque difícilmente nosotros multiplicamos los panes y los peces, caminamos sobre el agua, detenemos la tormenta. Entonces, ¿qué es ser como Jesús? ¿Sí? ¿Qué es ser como Jesús? Mire, Juan dice en su primera carta que cuando le veamos seremos como Él es. Él dice en primera de Juan 3.2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, queridos amigos, primera de Juan 3.2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, Juan está diciendo, nosotros vamos a llegar a ser como es Cristo cuando le veamos cara a cara.
cuando Él se dé a conocer, cuando Cristo venga. En ese encuentro con Él, en el más allá, seremos como Él es. Entonces me pregunto, ¿en qué podemos ser semejantes o ser como Jesús? Lo cual significa ser maduros espiritualmente, ¿sí? Un creyente maduro. Y la respuesta es que nosotros somos como Jesús cuando somos como Jesús en su carácter, cuando logramos alcanzar el carácter de Jesús. Ese es el proceso en el que nos vamos haciendo maduros, en el fruto del Espíritu Santo, que refleja el carácter de Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ser como Jesús suena como hasta presuntuoso, pero ser como Jesús en la esencia, en el ser, en asemejarnos a Él en su carácter, en su manera de ser, en su manera de expresar la espiritualidad. La Reina Valera 60 dice, hablando del fruto del Espíritu, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas estaban en el carácter de Jesús. Jesús tenía amor, tenía gozo, tenía paz, tenía paciencia, tenía benignidad. Algunas versiones dicen longanimidad, bondad, tenía fe, algunas versiones dicen fidelidad, mansedumbre, algunas dicen humildad, y tenía templanza, y algunas versiones dicen dominio propio o control propio. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios para todo y la Nueva Traducción Viviente cambian algunos nombres, pero la traducción del lenguaje actual amplía el concepto de Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu. ¿Sí? Miren lo que dice, y lo completo con el verso 23. La traducción del lenguaje actual, perdón, dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, dice la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Es el carácter de Jesús. Jesús amaba a los demás. A ver, yo no estoy tanto de acuerdo con la palabra alegría aquí, que traducen algunas versiones. Me quedo más con el gozo de la Reina Valera, porque no siempre estamos alegres. De hecho, Jesús estuvo triste. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo en el huerto de Getsemaní. Es decir, que me gusta más gozo porque gozo trasciende el tema de un estado de ánimo, de estar alegre o estar triste. El gozo tiene que ver con algo que está dentro, que nadie te quita el gozo del Señor, aún ni las pruebas, ni las tristezas, ni la angustia, ni la ansiedad, porque el gozo es el gozo del Señor y es el gozo de la salvación. Así que prefiero gozo. Yo diría, el carácter de Jesús es amar a los demás, estar siempre gozoso, esta ya es mi versión, ¿no? Y vivir en paz con todos. ¿Sí? No estar en conflicto con las personas, evita el conflicto. No te hace bien el conflicto, no te hace bien renegar, te afecta en tus emociones, te afecta en tu salud. Entregale las cosas al Señor, aquellas que ya te superan y que no podés llevar, decirle, Señor, yo te entrego a esto. Y vos sabés, Señor, lo que tenés que hacer. Eso no es. ¿Se dan cuenta? Señor, te lo entrego en tus manos. Y vos sabés muy bien, Señor, lo que tenés que hacer. Como diciendo, la venganza es del Señor, ¿no? Trituralo, torturalo, matalo. No, no, no es así tampoco, porque eso ya es un espíritu de venganza, ¿sí? Sino que hay cosas que nos superan y se las dejamos sencillamente en las manos de Dios y decimos, sí, decimos, Señor, yo estoy en paz con todo, en lo que depende de mí, ¿sí? Estoy en paz. En el sentido de que perdono toda ofensa, porque vos también perdonás las mías. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Así que el carácter de Cristo es, si lo tomamos como el fruto del Espíritu, me decía el pastor Mario Tolosa, Nicolás, el fruto del Espíritu. Una vez escuché a un pastor decir que la manzana contiene todas las vitaminas de las demás frutas, decía, ¿no?
Y qué bueno, ¿no? Un médico decía, una manzana por día, qué bien le hace a la salud, qué bien le hace al cuerpo. Como diciendo allí, porque miren que Pablo habla del fruto del Espíritu Santo, no habla de los frutos en plural, sino el fruto del Espíritu ¿sí? Es el carácter de Cristo, que es Jesús amaba a los demás, Jesús estaba siempre gozoso, Jesús vivía en paz con todos, Jesús era paciente y amable, trataba bien a las personas, tenía confianza en su Padre, era humilde, de hecho él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, era humilde y sabía controlar los malos deseos, de hecho fue tentado en todo pero sin pecado y nunca hubo engaño en su boca. Qué maravilloso. Así que ser como Jesús es ser como Él en su carácter. El carácter es la base sobre la que se consolida el conocimiento y las habilidades adquiridas en la vida. Sin carácter, los esfuerzos se pierden, se diluyen. No alcanza con el carisma. Necesitamos más personas con el carácter de Cristo que con carisma. Muchas veces elegimos a los líderes porque tienen carisma y está bueno, qué lindo que un líder sea carismático, pero no alcanza con el carisma. Sansón era carismático, era un hombre que tenía dones y tenía carisma, pero no le alcanzó porque le faltaba carácter. ¿Sí? No alcanza con tener mucho conocimiento, no alcanza con orar mucho, no alcanza con leer mucho la Biblia, no alcanza con hacer, si bien todo lo he dicho anteriormente es altamente bueno y son indicadores de espiritualidad. Por favor, orar mucho, leer la Biblia, ¿sí? Tener conocimiento de la Biblia, todo eso son indicadores de espiritualidad. Yo cuando escucho a Sonia orar, porque ella la escucho a veces que se encierra a orar o está orando y escucho que está orando y a veces escucho un murmullo. Yo como esposo, ¿qué puedo sentir sino inspiración? Me siento inspirado, me siento desafiado espiritualmente. Me emociona que mi mujer dedique tiempo a la búsqueda de Dios. Entonces la oración es una señal de espiritualidad, claro que lo es, pero no alcanza. No alcanza con la oración, no alcanza con el conocimiento de la Biblia, no alcanza con hacer muchas cosas, desarrollar en el ministerio muchas cosas y servir. Porque todo esto está supeditado al fluir del Espíritu, está bajo el sostén de un carácter. Si yo tengo que dibujar como un triángulo equilátero, vieron que un triángulo equilátero significa que los tres lados son iguales, ¿sí? Un triángulo equilátero es un triángulo perfecto, donde los tres lados miden igual, por eso se le llama equilátero. En la base del triángulo está el carácter. De un lado tenemos conocimiento y del otro tenemos habilidades. Pero este conocimiento de la Biblia y estas habilidades y estos dones están sobre la base del carácter. ¿De qué sirven los dones espirituales si no está el fruto del Espíritu? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? De hecho, Pablo se lo dice a los corintios. Ustedes tienen muchos dones. Ustedes se caracterizan por ser una iglesia carismática, porque era una iglesia, ustedes hablan mucho en lenguas, y está bien, y ustedes tienen profetas, y ustedes tienen muchos dones, pero yo les voy a enseñar un camino mejor, dice al final del capítulo 12. Un camino más excelente, dice. Y dedica el capítulo 13 a hablar del amor, del carácter. Qué maravilloso. Y el 14 a hablar del uso de los dones. O sea que entre los dones y el uso correcto de los dones, Pablo pone en el medio el amor. Si no tengo amor, nada soy. Qué maravilloso. Entonces en el versículo 13 se destaca el ser. Presten atención. Esta es una conclusión después de leer los versículos, los 4 versículos. Me dediqué a buscar en cada versículo el ser, el conocer y el hacer. Miren qué maravilloso. Y aparece lo que es la palabra de Dios, ¿no? Lo que es la palabra de Dios, cuánta riqueza. En el Efesios 4:13 se destaca el ser como Jesús, el carácter. Vamos al versículo 14. Por favor, Gris, si podés poner la placa. ¿Sí? Versículo 14. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños.
No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Sí? Qué tremendo. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Está hablando de la niñez como que el niño puede, a ver, perdón, un ratito más, como que el niño puede ser llevado, digamos, engañado, un niño puede ser engañado. Miren lo que pasó con esta niña Guadalupe, ¿no? De San Luis, que todavía estamos orando por ella. La tenemos presente en nuestras oraciones y estamos pendientes de las noticias porque queremos que aparezca con vida. 5 años. Estaba jugando con sus amiguitos, no sé si era un cumpleaños, y con algunos primitos, y de pronto alguien la tomó de la mano y la llevó. ¿Cómo la llevó? Engañada. A los niños se los puede engañar, ¿sí? Pero cuando alguien es maduro ya no se le puede engañar. Eso también habla de la madurez cristiana. Si sos engañado fácilmente y sos llevado por cualquier viento de doctrina de acá para allá, es porque todavía no sos maduro en el conocimiento de la verdad. La persona madura no anda en un sub y baja espiritualmente, porque su vida está fundada en la verdad de Dios. ¿Sí? Esta persona puede reconocer el error comparándolo con la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo llegó a Berea, dice que los bereanos lo escuchaban a Pablo y tenían en su mano las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, que era lo que tenían ellos en ese tiempo, porque todavía no estaba el Nuevo Testamento. Y de allí que pasaron la historia que ser bereano es ser un estudioso de la Biblia. Es decir, Pablo está predicando, pero los bereanos tenían las escrituras para ver si lo que decía se correspondía con la palabra. Nosotros somos maduros cuando no nos dejamos engañar, disculpen la expresión que voy a decir, por cualquier chanta que anda por ahí, abusándose de la fe de la gente, ¿sí? Abusándose de su dinero, de su inocencia espiritual, de su buena fe, engañándoles con mentiras, o llevándolos al legalismo, o llevándolos a una vida libertina. Hay mucha mala doctrina que se enseña por muchos hombres y por los distintos medios de comunicación en YouTube y en distintas redes sociales vamos a ver también mucho engaño. En este tiempo de virtualidad tenemos que estar atentos y tenemos que escuchar a nuestros pastores. Yo se lo dije a Leandro y a Mari vez pasada, estoy contento con Casa de Gracia, por ustedes cuando predican la palabra, pero también por aquellos que invitan, porque yo los escucho y presto mucha atención, y son personas muy equilibradas. Siempre los escucho que tienen un equilibrio en el mensaje que nos comparten. Me encanta cuando hay invitados, pero también cuando nuestros pastores predican, porque predican sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y lo único que te alimenta y te hace maduro en esta vida es el alimento sólido de la palabra de Dios, no la leche que toman los niños. Eso ya es un proceso, pero no podés vivir toda la vida tomando leche, es decir, alimentándote con alguna cosita que no te da todas las proteínas que necesitas para ser maduro en el conocimiento. Es fácil ser llevados por personas que engañan si no estamos cimentados y arraigados en el conocimiento de la verdad de Dios. Para esto es necesario ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios cada día. Escuchen lo que les voy a decir, una pausa. Siempre tenemos que estar leyendo libros. Yo tengo 2 libros en este momento en la mesa de luz, 2. Y naturalmente que uno lees un momento, otro lees otra cosa, te agarras uno, te agarras otros, pero hay un libro de cabecera que hay que leer siempre, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque más lees la palabra de Dios y más te alimentás de aquel alimento que te da las proteínas, la sustancia necesaria que el espíritu necesita. La palabra de Dios, la palabra de Dios. En este versículo, en este versículo 14 se destaca el conocer, ¿sí? El ser y el conocer. ¿Sí? El ser y el conocer. Y vamos a ver en el versículo 15 que aparece el ser y el conocer otra vez. ¿Sí? Miren qué hermoso texto. ¿Sí? Primero decimos, bueno, vamos a leerlo primero, ¿sí? Después lo ves. El versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo.
quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Escuchen, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Qué hermoso, ¿sí? Así que allí tenemos este versículo que nos habla de, bueno, el primero de ser semejantes a Cristo, el versículo 13, el 14, la madurez espiritual se mide en la práctica de la verdad de Dios, ¿sí? El versículo 14, perdón, no estoy diciendo correcto, lo voy a repetir, la madurez espiritual se mide en la estabilidad espiritual, y el 14, la madurez espiritual se mide en la práctica de la verdad de Dios en amor, en nuestra obediencia a Dios. El amor de Dios está basado en la verdad de Dios. La verdad sin amor, o el amor sin la verdad, vamos a decir así, el amor sin la verdad es algo emocional, puramente emocional, ¿sí? Nos lleva a vivir una vida subjetiva, libertina. Y la verdad sin amor de Dios se vuelve en legalismo y lleva al orgullo personal. El amor y la verdad de Dios van juntos. Obedecemos a Dios porque le amamos y así creceremos en Él. Yo conozco personas, incluso pastores, con años de experiencia, que son reconocidos en la comunidad cristiana, pero que se han quedado solo en la verdad. Y son muy legalistas. Son legalistas, yo me doy cuenta. Porque se han quedado en la verdad, no practican el amor. Y conocen muy bien la Biblia, y conocen la verdad, y se vuelven legalistas, ¿sí? Y hay otros que se quedan con el amor y dejan de lado la verdad, y también están equivocados. Hay que tener estas cosas en equilibrio, ¿sí? Lucas capítulo 2, verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, Jesús crecía en sabiduría y en edad, pero también crecía en gracia para con Dios y con los hombres. La verdad y la gracia. Y quiero compartirte también, a ver dónde está un texto que me había anotado. Ay, sí, el texto de, no tengo anotado el versículo, creo que es Proverbios capítulo 3, verso 3 y 4, me parece no tengo anotado el texto. Y dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Escribílos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Lo voy a leer, ¿sí? Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Digamos la verdad en amor. Si a alguien tenemos que decirle la verdad, primero mencionémosle, si por ejemplo tenemos que corregir a alguien, primero mencionémosles algunas virtudes. Eso siempre da resultado. Es una cosa que yo practico desde joven. Y ustedes van a decir, ¿desde joven? Sí, desde joven. Mire, me pasó algo maravilloso. Leyendo la carta, la carta a los Efesios en el Apocalipsis, cuando Jesús escribe a los Efesios, Juan es el que manda la carta, ¿no? Dice, la carta que Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso, le habla de, precisamente le menciona 5 virtudes antes de recriminarles algo. Él tenía que decirle, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que Jesús tenía que decirle. Pero se toma el trabajo antes de mencionarle 5 virtudes. Es, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco que no soportas a los malos, yo conozco tu paciencia. Y le va mencionando virtudes y después le dice, pero tengo contra ti. Es como que vos estás corrigiendo a alguien y usás la verdad con amor o le decís la verdad con amor. No se la digas fríamente, no se las digas duramente, no se la digas en vivo y en directo porque lo vas a lastimar o vas a lastimar a la otra persona. Pero yo decir, mira, yo te conozco de años, sé la clase de persona que sos, conozco tus virtudes, aprecio tu perseverancia, aprecio que sos una persona que haces esto, aquello así, yo tengo cosas muy lindas, pero sabes que te quiero decir algo, no lo tomes a mal, pero tengo una observación para hacerte, para ayudarte, porque te quiero, y le decís lo que le tenés que decir. La verdad, Pablo dice, digan la verdad en amor.
Y en esto se van a parecer a Jesús. Porque Jesús, dice que con Jesús, dice Juan, dice que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? Qué maravilloso. El versículo 15 entonces destaca el ser y el conocer. Y vamos al último versículo y con esto voy cerrando este mensaje sobre la madurez cristiana. La madurez espiritual se mide en cooperación de lo que hacemos para servir a los demás. Y dice así, Él hace que todo el cuerpo, Jesús, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Sí? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayude a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Gracias, Gri. Entonces, observen ustedes, qué lindo, ¿no? Tenemos nuestros pastores, tenemos gentes que les ayudan a ellos en el equipo. Ellos, con sus dones, el pastor y el equipo, los pastores y el equipo, nos ayudan a nosotros a desarrollar. Y nosotros también tenemos que ayudar a otros a que se desarrollen. ¿Sí? Cada uno tenemos una función en el cuerpo. Dice Pedro, cada uno de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Sí? Conforme a la multiforme gracia del Señor. Si vos recibiste un don, ministralo a otro, no te quedes solo con el don, porque el don no es para vos, dice Pedro, ¿sí? Tratando de parafrasear lo que dice acá el verso 16. Los dones no son para nosotros, los dones son herramientas para servir a los demás. Entonces, cada uno de acuerdo al don que recibió, asumiendo el apóstol Pedro que todos recibimos por lo menos un don. Y no me cabe duda, porque yo veo la riqueza que hay en Casa de Gracia y la riqueza que hay en ustedes, que hay más de un don. Entonces, cada uno de acuerdo al don que recibió, ministrelo a otros. ¿Sí? Me acuerdo cuando vino el pastor José Pagán en una convención en 2006 que hicimos en Boedo, en el año 2006, y él se sentó en la batería mientras estaba predicando y empezó a tocar los tachos de la batería y golpeaba los platillos y decía, baterista, le decía el baterista que estuvo tocando ahí en el grupo de alabanza, dice, baterista, qué alegría tenerte con nosotros en esta convención y que estés tocando este instrumento, pero te pido que para el año que viene prepares a alguien, prepares a uno, a dos, a tres, a cuatro, que le des clases a otro y que detrás de tu talento aparezcan otros bateristas. Vos que estás tocando la guitarra, vos que estás cantando, vos que estás sirviendo, vos que cada uno de acuerdo al don y al talento, ministrelo a otros. Usemos nuestra vida para bendecir. Necesitamos a otros para corregir, para enseñar y de esta manera vamos siendo maduros también. Nunca podremos crecer si no estamos dispuestos a escuchar y aceptar la corrección de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Por eso yo hablaba de la necesidad de la presencialidad al comienzo. Cuando nos vemos de manera presencial antes del culto, después del culto, tomamos un té, un mate y nos ponemos a conversar entre nosotros y nos estamos corrigiendo, nos estamos enseñando, nos estamos edificando mutuamente. En ese diálogo crecemos, nos ayudamos. Por eso extrañamos mucho y nunca la virtualidad va a reemplazar a la presencialidad. Sí, gracias a Dios por la virtualidad y todo lo que ustedes están haciendo realmente que nos impresiona también. Pero necesitamos de esta interdependencia mutua. Interdependencia mutua. Somos familia. Casa de Gracia, somos familia, somos hermanos, nos amamos, nos queremos y tenemos que decirnos las cosas en la cara y con amor y aprender y a corregirnos y a tener esta interdependencia que nos edifica mutuamente. No se puede ser maduro si uno vive de manera aislada, al menos que estés cursando el COVID. Si alguien está cursando el COVID tiene que aislarse, ¿no? Hasta que el médico le dice, mira, ahora tenés el alta y podés salir del aislamiento, pero salvo el alta médica, en este caso puntual que uno puede contagiar, no se puede alcanzar la madurez si no se vive en comunión con otros. No se puede alcanzar la madurez si no se vive en comunión con otros, donde somos edificados y edificamos
a los demás. Y en este verso 16 quiero destacar el hacer. ¿Sí? Así que en estos 4 versículos, miren, tenemos el ser, el conocer y el hacer. Acuérdense del triángulo equilátero, ¿sí? Del triángulo equilátero. Podemos reemplazar la palabra ser por carácter y queda muy bien. Carácter, conocimiento y habilidades. Ser, conocer y hacer. ¿Sí? Carácter, ¿sí? Conocimiento de la palabra, dones del Espíritu, talentos. Carácter, fruto del Espíritu, ¿sí? Conocimiento de la Escritura, conocimiento de Jesús, encuentro con el Señor y servicio. Qué maravilloso. ¿Cuáles y cómo son reales en tu vida estas 4 características? ¿Sí? ¿Cuáles de estas 4 características son reales en tu vida? ¿Y cómo son reales en tu vida? ¿Nos parecemos a Jesús? Porque el verso 15, creo 14, no, el 14 lo dice de una manera, no, a ver si es el 14, lo dice de una manera contundente. Sí, dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Qué maravilloso. Yo estoy impactado con esta palabra. Yo no sé si te tocó esta palabra. A mí me está tocando y me está ministrando de una manera maravillosa. Porque hay un coro que dice, quiero ser más como Cristo, ¿sí? Más de Él, quiero tener más de Él, quiero tener más de Cristo, más parecernos a Cristo. Miren, yo tengo como, no sé si es el posteo en mis redes sociales, hace mucho tiempo, una frase muy cortita que dice, totalmente identificado con Jesús. Eso es lo que yo quiero expresar. Estoy lejos, pero lo que nos pide el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que lleguemos a alcanzar la medida de Cristo, que alcancemos la medida de Cristo. Y no es cuánto leemos la Biblia, cuánto oramos y cuánto servimos, sino cuánto nos parecemos a Él en el carácter, en reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida y en nuestras relaciones. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra. Queremos ser maduros, Señor, en ti, maduros en el conocimiento de la verdad, maduros en la práctica del amor, maduros en no perder el gozo de la salvación, maduros en mantener la paz con todos, maduros en tener paciencia con los demás, tener benignidad, ser amables y tener bondad, y también, Señor, ser humildes, mansos, y también alcanzar una de las cosas más difíciles del carácter, que es el dominio propio. Quizás una de las más difíciles del carácter, que es tener dominio propio, aunque la paciencia también cuesta mucho. Pero todas estas cosas sabemos que brotan en nosotros cuando más nos llenamos de ti, Señor, a través de la búsqueda, de la oración genuina, de la búsqueda de tu palabra, del contacto y la comunión con nuestros hermanos y nuestras hermanas, de la búsqueda de lo espiritual. Mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, quiero desafiarte, quiero contagiarte, quiero inspirarte en esta noche a que no te quedes. Todos tenemos tiempo para muchas cosas, pero tratemos de dedicar tiempo a profundizar la espiritualidad, a tener más profundidad espiritual, porque vivimos en la era de lo superficial. Te lo puedo decir con todas las letras, vivimos en un tiempo de tanta superficialidad que a veces me asquea, a veces me da bronca, a veces me siento incómodo con mi país y a veces me siento incómodo con el mundo en que vivo y a veces me siento mal con mi entorno, porque esta no es la Argentina que quiero, porque este no es el mundo que quiero, porque yo quiero un entorno espiritual y realmente cada vez hay más superficialidad.
Cada vez hay más estéticas y menos ética. Cada vez hay más apariencia y menos profundidad del espíritu. Por eso yo quisiera que te dediques a profundizar lo espiritual, a cultivar lo espiritual, no para decirle al otro, mirá, yo soy espiritual. Nadie es espiritual. Todos somos pecadores redimidos. Todos somos pecadores que estamos alcanzando la gracia del Señor. Todos somos aquellos que fallamos cada día y que el Señor nos enseña con tanto amor y nos corrige con tanto amor y nos alcanza de su gracia, de su perdón y nos va ayudando. Pero todos tenemos un cartel que dice, tengan paciencia conmigo, todavía Dios no terminó de hacer la obra. Recuerden que comenzamos esta palabra usando el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, que dice que estamos en un proceso de madurez. En un proceso de madurez. Así que quiero alentarte, no te golpees la cabeza contra la pared y digas soy un chambón, siempre me pasa lo mismo, porque a todos nos pasan las mismas cosas, porque a veces nuestra bronca es más porque está herido nuestro amor propio, en que más que apagamos al espíritu o descorazonamos al espíritu o lastimamos al espíritu. Nuestro dolor tiene que ser a veces cuando Dios espera cosas de nosotros y no estamos a la altura de las circunstancias. Como un hijo con un padre, un hijo quiere agradar a un padre y se siente mal cuando no le agrada y le pide perdón. ¿Y qué hace el padre? Lo abraza, lo besa, le dice, hijo, sos mi hijo y siempre vas a seguir siendo mi hijo y mi hija, en las buenas y en las malas, te quiero. Tenés nuevas oportunidades, te voy a ayudar, vamos a caminar juntos. Y el hijo vuelve a meter la pata y el padre lo levanta y el hijo viene. Miren, entendamos que tenemos un padre amoroso, pero también tengamos el desafío de darle profundidad y raíces a nuestra vida espiritual. No seamos engañados como los niños. Los niños son engañados fácilmente. A veces hay niños que son abusados sencillamente porque un adulto lo engaña, lo seduce. Y a veces los niños nunca ellos juegan y a veces cuando alguien los reta ellos nunca tienen la culpa. Se dieron cuenta porque son niños, porque son chicos, porque son inmaduros. Siempre buscan un culpable. Nosotros no busquemos culpables. Vamos a hacernos cargo de nuestras faltas. Vamos a hacernos cargo de nuestros errores. Vamos a hacernos cargo y vamos a asumir nuestras responsabilidades cristianas. Si sos padre y sos esposo, no quieras volver a tu juventud a tener una regresión. No, ya pasó eso. Más allá de que no viviste tu juventud como hubieras querido, la realidad es que ahora sos un padre de familia. Viejo, ponete las pilas, ponete los pantalones y viví como un esposo y como un padre, que es lo que te toca. Y vos, si sos madre, asumí tu maternidad y que ahora sos una mujer y sos una esposa hecha y derecha y responde a tu marido y responde a tus hijos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No podemos tener regresiones, no podemos volvernos adolescentes ya teniendo la cierta edad en la vida. Asumamos nuestras responsabilidades y hagámonos cargo de las cosas que tenemos que hacernos cargo. Y la única manera de decir al Señor y decirle, Padre, me equivoqué, te pido perdón. Con todas las letras y con nombre y apellido mencionemos nuestros pecados. No hablemos en forma general, porque sabemos que tenemos un Padre amoroso y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hijitos, no pequéis, dice Juan. Hijitos, no cometan pecados. Pero si alguien hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación para nuestros pecados. Pero no solo por la propiciación para nuestros pecados, sino para los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Por eso cuando lo vio Juan venir a Jesús, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla! Él es el Cordero del sacrificio y Él a la vez es el sumo sacerdote que entrega el Cordero, porque en Hebreos dice, porque tenemos un sumo sacerdote, dice, en los cielos que intercede por nosotros y que nos comprende en nuestras debilidades, aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que mientras Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el libro de Hebreos
dice, pero tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros en nuestras debilidades. Echémosle mano a la palabra de Dios, a la oración. Yo quiero ser como Jesús. Ay, qué maravilloso, qué lindo. Y qué lindo lo que dice Juan en primera de Juan 3:2, porque todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, dice Juan. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Cristo venga y le veamos cara a cara, entonces seremos como Él es. Seremos como Él es. Es el anhelo de mi alma. Busco esa madurez cada día. No quiero ser un creyente superficial. Quiero ser un creyente maduro. Me cuesta, nos cuesta, pero avancemos a la madurez en Cristo nuestro Salvador. Que Dios te bendiga en esta noche. Que esta palabra te edifique. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor.